Bueno, hola a nuestros queridos oyentes, hola Anita y hola a nuestros invitados. El día de hoy nos encontramos con dos personas que han hecho una empresa en algo que, bueno, debo confesar que cuando los conocí hace un tiempo, yo los conozco a ellos, trabajamos juntos hace un tiempo, y cuando los conocí no tenía muy claro qué era lo que hacían. O sea, era un tema así como que medio no había entendido y yo decía, pero ¿qué es lo que hacen? No me queda claro. No me queda claro incluso eso para qué sirve. Y algo de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Ellos nos van a contar sobre su negocio, sobre lo que hacen. Son una pareja que lleva emprendiendo en este negocio o en este mercado del cuidado de la salud también, porque es del cuidado de la salud, está relacionado también con eso. Hace ya aproximadamente unos 10 años, si mal no estoy, ahorita nos corregirán si no es así. Y estamos justamente en este momento en las oficinas de ellos. Para nuestros oyentes van a tener la posibilidad de ver algunas fotos que les vamos a mostrar con estas oficinas que a mí me parecen además supremamente bonitas, son súper agradables y puedes además venir aquí a jugar porque uno se divierte bastante en estas oficinas. Así que bienvenidos a los dos, bienvenido Carlos, bienvenida Marcela a este espacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queremos además que le cuenten mucho más a nuestros oyentes de qué se trata todo esto que ustedes hacen, que en Colombia es bastante desconocido, pero que sabemos que tiene muchísimo potencial de crecimiento y que puede ayudar además porque tiene un impacto social bien bonito del que también vamos a estar hablando. Entonces, muchísimas gracias a los dos por estar acá, por aceptar esta invitación y si quieren arranquemos un poco contándonos ustedes como un poquito de ustedes, un poquito de quiénes son también ustedes como pareja. Les cuento a los oyentes que ellos son una pareja de empresarios y que bueno, eso también seguramente debe traer muchísimos retos cuando uno trabaja con la familia. Así que cuéntenos un poquito sobre ustedes como personas y luego ya podemos seguir hablando un poco más sobre la empresa, sobre los retos que han tenido como empresa y como familia. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Pues gracias por la invitación y por esa introducción. Nosotros somos profesionales de la salud. Yo soy optómetra, especialista en el área de optometría pediátrica, entrenamiento visual y ortóptica. Carlos es médico. Los dos tenemos un MBA y yo creo que esa fue la base para empezar a trabajar como en crear empresa, aunque ahora les contará Carlos, él es como más averso al riesgo y más emprendedor que yo, sinceramente. Fue quien puso como la primera puya para arrancar con este negocio. Nosotros arrancamos desde el 2015. Porque 2 años antes conocimos una persona, un PhD que vino al país desde Australia a mostrar como unos nuevos equipos y nueva tecnología para el entrenamiento visual. Ahí nos empezamos a investigar sobre el tema, a estudiar y a formarnos para traer al país pues ese mismo servicio, porque aquí en Colombia y en Latinoamérica no había. Entonces fuimos los primeros en Colombia y en Latinoamérica en empezar con el área de entrenamiento visual. Esto es una área que surge de la ortóptica, que es como el funcionamiento de los ojos de una manera centrada, alineada, con confort, con eficacia, pero generalmente se utilizaba en pacientes que tenían los ojos desviados o que no veían bien a pesar de usar gafas o que requerían una cirugía de estrabismo, no de la manera como se está usando en el mundo y está girando hacia personas sanas que quieren mejorar su potencial, o niños que tienen, por ejemplo, problemas o dificultades en su aprendizaje porque leen lento, porque se saltan los renglones, porque invierten las letras, en deportistas que quieren mejorar su rendimiento. Digamos que ahora la base no es la persona enferma o que necesitaba mejorar sus ojos, sino puede ser una persona sana que quiere mejorar ese rendimiento visual con un gran confort. Y por supuesto, como el cerebro recibe la información a través de los sentidos, pero los ojos son encargados del 80%, son los que reciben
el 80% de la información que va al cerebro. Entonces, trabajando esa percepción visual y ese procesamiento visual, nosotros estamos trabajando sobre el 80% del cerebro, y esa es la razón o la base científica por la cual el entrenamiento visual sirve para tantas áreas o en tantos campos. Bueno, sí, como decía Marcela, yo soy médico, tengo un máster en administración de negocios y pues he sido emprendedor desde hace muchos años. Yo creo que pocos años después de salir de la universidad me di cuenta de que el ejercicio profesional de la medicina no era lo que yo esperaba, y me di cuenta que la parte administrativa me gustaba mucho. Ahí fue cuando comencé con el MBA. Después de eso trabajé en la Secretaría de Salud y posterior a la salida de la Secretaría me dediqué a formar empresa. Llevo más de 20 años haciendo emprendimientos de todo tipo, inicialmente en el área de salud y de asesorías en sistemas, que era lo que trabajé particularmente en la Secretaría, pero posteriormente he tenido muchas cosas. Incluso el emprendimiento con el que más he durado fue una fábrica de muebles, una empresa de diseño, y esa empresa estuvo vigente hasta la cuarentena. En cuarentena pues afortunadamente la empresa no pudo seguir, quebramos y ya nos dedicamos de ciento a la empresa de Marcela. Digamos que durante esos años que yo empecé con Marcela, ella era docente, tenía su sueldo fijo y, como ella dice, no mucha aversión al riesgo. Ella quería seguir siendo empleada y yo le insistía muchísimo desde esa época que dejara la universidad, que nos dedicáramos a la empresa. Creamos la empresa y a pesar de eso ella seguía trabajando en la universidad, por lo que decía, ¿no? La comodidad de tener un sueldo fijo es una cosa que nos mueve muchas veces y nos da esa falsa tranquilidad de que tenemos algo seguro. Un día yo le iba llevando a la universidad, íbamos en el carro y la llamaron de personal. Entonces me acuerdo mucho del momento porque íbamos subiendo, ya íbamos a coger la quinta cuando sonó el celular. Marcela pues le cambió la cara, se asustó, me dijo no, me echaron. Entonces yo, maravilloso, lo mejor que nos puede pasar en la vida. De hecho fui y la llevé a la universidad y me quedé dentro de la universidad esperando a ver qué era lo que pasaba, y claro, efectivamente al rato llegó pues diciéndome que le habían dicho que le cancelaban el contrato. Entonces pues digamos que fue chévere para nosotros porque no solamente logramos que Marcela se dedicara 100% a la empresa, sino que adicionalmente salió con plata. Entonces eso le dio esa tranquilidad que ella necesitaba para estar unos meses más viviendo sin necesidad de que la empresa pues nos empezara a dar desde el principio, ¿no? Entonces eso es un poquito de la historia de la compañía. Quería complementar lo que decía Marcela. Pues tenemos varios segmentos de mercado. Uno son los niños, obviamente, otras son los deportistas. De hecho, en el mundo, pues esto nació para entrenar deportistas de alto rendimiento, pero ahora se entrenan pues deportistas de todos los niveles y de todas las disciplinas. El otro segmento de mercado son las personas que hacen control de calidad, el personal de seguridad y defensa, las fuerzas militares, en fin, y por último todo lo que es conductores y pilotos. Entonces digamos que esos son los segmentos grandes de lo que nosotros hacemos. Ok, yo me voy a volver un poquito en unos temas, me voy a volver en su historia también como pareja, porque entonces veo que hay también historia. Marcela, tú tenías empresa que era esta empresa. Carlos, entiendo entonces que vienes haciendo distintos emprendimientos. No, además no conocía los emprendimientos de Carlos, no sabía que tenía una empresa o que tuvo una empresa de muebles, esa no me la sabía. Pero entonces tú ya tenías una empresa que era esta empresa, o cuál era la empresa. Cuando hablan de la empresa se refieren a qué. Y la otra pregunta, para que también nos la vayan respondiendo, es ¿cuánto tiempo llevan ustedes de casados y cómo es que toman la decisión de decir como, bueno, hagámosle los dos juntos como pareja y sigamos este tema juntos? No, realmente nosotros estamos juntos desde el 2011. Como decía Carlos, yo pues trabajaba en una universidad privada con un buen salario, directora de una maestría, hacía investigación, hacía clínica, o sea, veía pacientes y además tenía clases. Entonces tenía como un trabajo variado que además me gustaba mucho, con un salario fijo y bueno. Entonces Carlos en el 2013 conocimos esta persona de Australia. Esos 2 años, como pues yo soy gallina, entonces Carlos, montémoslo ya. Yo necesito estudiar, yo necesito saber de esto. Entonces esos 2 años nos formamos en Estados Unidos, estuvimos aprendiendo del tema y en el 2015 abrimos los dos. Lo que pasa es que yo seguía
trabajándole a la universidad y contratamos una persona aquí al consultorio como para que hiciera los exámenes básicos, pero yo no era capaz de renunciar. Pero ya la empresa la creamos los dos, hemos tenido socios, hemos estado en épocas difíciles, bueno. Finalmente, cuando me dicen a mí que ya salgo de la universidad, como dijo Carlos, y me dan plata para yo seguirme pagando mi sueldo por más de un año, yo decía, sigo teniendo mi sueldo fijo, pero ya me puedo dedicar 100% a la empresa, a IBIX. Entonces eso sí, para mí fue una bendición. Uno a veces no entiende las bendiciones cuando llegan, ¿sí? En ese momento a mí, pero ¿cómo así? 17 años, sí, como dijo Carlos, apenas me dan la noticia, Carlos dice, es lo mejor que te puede pasar, te van a dar plata y te dedicas a lo nuestro, que llevo un año diciéndote, y yo no era capaz. Entonces, claro, cuando yo veo que me van a dar plata, digo, listo, ¿dónde le firmo? Perfecto, y ya me autopagaba mi sueldo, tranquila, pero sacando la empresa adelante, que ya habíamos puesto los dos con otros socios que teníamos en ese momento. ¿Ese año qué año es entonces? ¿Cuándo sales de la universidad? 2018. Ok, sí, porque me llama la atención la cronología y me encanta además que traen algo que es una vivencia que muchos de nuestros oyentes estarán sintiendo. Claro, yo siento fácilmente lo que Marcela sintió y todo lo que Marcela trae, y obviamente, wow, sí, qué maravilla que en medio de esa intención apareció cosas como algo como que nos digan que terminaron nuestro contrato, lo cual en primera instancia diríamos, no me siento muy feliz que eso pase, y resulta que tú terminas diciendo, y al final me doy cuenta después de un ratito que fue la mejor noticia que pude haber recibido. Y bueno, obviamente había una indemnización, eso también ayuda a apalancar ese proceso de hacer el duelo, de la comprensión del regalo que estabas recibiendo y que ustedes ya habían construido juntos. Y es que uno es bobo, porque yo a veces tenía que salir con pico y placa a las 6 de la mañana a coger Transmilenio, terminaba clínica, a veces en la universidad a las 6 de la tarde y salga a esa hora a coger Transmilenio, llegando a mi casa a 7:30 sin ver casi el niño, ¿sí? Pero cuando uno le trabaja a alguien, uno pone el 100 y trabaja en pro de la responsabilidad que adquirió. Entonces uno a veces no piensa que ese mismo 100 lo pone en función de uno mismo en su empresa, porque ya sea que la empresa se acabe, que quiebre, que pelee con el jefe, que lo echen, pase lo que sea que pase, uno ha puesto el 100 para otra persona y no se enfoca en que uno puede poner el 100 para uno mismo. Y gracias por traernos esos aprendizajes, porque en primera instancia fácilmente no lo vemos, sin embargo, tú dices, y vi algo como eso, y además tengo que agregar que hoy en día IBIX queda súper cerca a casa, entonces esas distancias en Bogotá, por cierto, aquí los ubicamos también contextualmente, IBIX está en Bogotá, entonces pues también hay una calidad de vida, sin embargo, con un foco importante como el mencionar que tienen un hijo, y entonces lo que significa también desde eso que nos importa tanto cuidar, que es la familia, aquí no solamente la pareja, sino también la familia, y cómo entonces eso empezó a tener otro tipo de posibilidades. Claro, y fue la pandemia, que todos los profesores de colegio y universidad durante pandemia estuvieron clavados al computador 8 horas diarias, mientras que nosotros en pandemia, aunque económicamente era difícil porque estábamos cerrados, pero pudimos disfrutar al 100 a nuestro hijo jugando, o sea, dedicándonos a él, y yo creo que él no sufrió la pandemia como la mayoría de los niños porque tuvo la posibilidad de disfrutar con nosotros el tiempo. Económicamente es súper difícil, la empresa de Carlos quebró, IBIX estuvo cerrado 6 meses pues por órdenes de Secretaría de Salud y Alcaldía, pero porque pues no nos permitían ejercer como a todo el mundo. Entonces económicamente fue muy duro, pero fue un tiempo en familia muy provechoso que si yo hubiera seguido trabajando en pandemia para otra persona, no hubiera estado clavada en el computador las 8 horas del día. De hecho, durante la cuarentena nos inventamos otro emprendimiento que tenía algo que ver con lo que hacemos. Pues nos dimos cuenta que la educación virtual con nuestro hijo chiquito era un caos, o sea, que uno no está preparado para eso, que no tiene la paciencia, que definitivamente no es el tema de uno. Y entonces contratamos psicólogas
bilingües además, porque sabíamos que los estratos altos eran los que muy seguramente podrían ser nuestro mercado, y les enviábamos psicólogas, obviamente con todos los protocolos de seguridad y con todas las cosas, para que llegaran a las casas y acompañaran a estos niños en educación virtual. Y para asumirles el tema, llegamos a tener 8 psicólogas contratadas y tuvimos 28 clientes durante la cuarentena. Entonces, lo que dice Marcela, pues fue duro económicamente, aquí las dos empresas tuvieron problemas, pero eso nos ayudó también a mantener un flujo de caja durante la cuarentena. Entonces, yo creo que en la medida en que uno es emprendedor, siempre se acostumbra a que así se caiga, se para, ¿no? Entonces, como les digo, surgió un nuevo emprendimiento, es una empresa que todavía tenemos creada, es como un joint venture que hicimos con otra persona, y ahorita estamos pensando reactivarla para empezar a vender cosas de ese tipo también de educación en Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que ahí nos quedó, que nos dio ingresos, que pues nos enseñó muchas cosas también y que pues vamos a muy seguramente reactivar dentro de poquito. Mentor, es esa empresa, fue un ejercicio muy bonito porque muchos de mis pacientes o de nuestros pacientes decían, yo tengo que trabajar, mi hijo tiene que estar conectado al computador, no tengo cómo estarlo ayudando porque yo estoy en la oficina trabajando y no tengo paciencia, habían problemas, tú que eres psicóloga, problemas familiares, peleas, uno no tiene la misma tolerancia con las personas que quiere, entonces empiezan a haber conflictos familiares. Y Carolina López, que es una terapeuta ocupacional que también tenía lo mismo, papás diciéndoles es difícil, no puedo manejar al niño, no estoy formado para esto. Entonces hicimos juntos esa empresa que se llamó Mentor, como dijo Carlos, todas las condiciones de bioseguridad, estudio de seguridad de esas niñas con visita doméstica y todo, porque las íbamos a mandar a casas de unas personas a manejar niños con lo delicado que eso es. Y fue muy bonito porque ayudamos muchas familias a disminuir conflictos, ayudamos muchos niños a llevar su proceso de aprendizaje de manera adecuada, y una nana, una persona de apoyo doméstico en casa no podía porque generalmente son colegios bilingües y las nanas no entienden la profesora, no entienden la tarea, entonces necesitábamos personas con un nivel cognitivo suficiente para ayudar al niño a hacer su proceso, pero además bilingües que pudieran ayudar. Entonces tuvimos niños del francés, del andino, del anglo-colombiano, pues aquí estoy haciendo publicidad a los colegios, no sigo diciendo nombres de colegios, pero... Esa es la idea también. Tuvimos niños de muchos colegios en un apoyo muy importante en la parte académica y en la parte familiar. Y otra cosa que me parece muy importante es que cuando todo el mundo estaba despidiendo gente en cuarentena, nosotros contratamos 8 personas. Entonces le dimos empleo a 8 familias más, y además estas niñas... pues estas psicólogas que trabajaron con nosotros, todas después consiguieron puesto. Entonces fue muy chévere porque ninguna se quedó sin puesto, sino que se nos iban yendo ya en la medida en que se iba acabando el negocio, porque ya pues apenas empezaron a haber presencialidad en los colegios, pues ya los papás dejaron de requerir nuestros servicios, y en la misma medida estas personas pues fueron consiguiendo puestos. Entonces fue muy chévere porque pues digamos que yo creo que esa es parte importante de ser empresario, ¿no? De ser emprendedor, y yo creo que es la manera de generar país, de hacer país, es eso, ¿no? Es dar empleo, es que crezcamos todos, es que no solamente fue la psóloga, fue el señor que nos hacía, la empresa que nos hacía los estudios de seguridad con visitas domiciliarias y todo. Fue el diseñador que hizo los logos, fue el que nos hizo la papelería, el que nos hizo los uniformes, porque las mandábamos con tapabocas, caretas, un mameluco, no sé cómo se llama, todo completo, camisetas, de tal manera que ellas llegaban a sus casas, como salíamos todos a la calle que parecíamos astronautas, llegaban a las casas así, pero el protocolo era, apenas ingresaban, se quitaban todo, quedaban por debajo con su ropa no contaminada de la calle, cambiándose de tapabocas. Entonces fue de las camisetas, el de los uniformes, el diseñador, la psicóloga, o sea, realmente fue una cosa chévere para todo lo qué que... Bonito, qué bonito. Y yo debo decir aquí que me encanta cuando me siento a hablar con ustedes y no es cierto, Anita, la pasión y el gusto por lo que hacen, se nota un montón, o sea, de verdad que es algo que disfrutan profundamente, y así como nosotros estamos acá disfrutando profundamente escucharlos a ustedes porque es algo que amamos hacer, se nota la pasión con la que ustedes hacen lo que hacen, y qué bonito es poder encontrar eso. Yo creo que eso también ayuda mucho a mantenerse cuando uno es emprendedor, que aquí todos sabemos que es ser emprendedor, todos los que estamos acá, digo yo, presentes en este momento, es
realmente sentir mucho gusto por lo que uno hace, y eso hace la diferencia en que uno siga de pie construyendo un proyecto conjunto. Me quiero devolver con una cosa, digamos un poco en la historia, ¿no es cierto? Entonces nace IBIX, arrancan ustedes con IBIX y empiezan pues este reto y este proceso, llega pandemia y demás. Hablemos un poco más de la historia, qué ha pasado en estos años de IBIX, cómo han crecido ustedes, cómo ha evolucionado la empresa, y en el camino de esa evolución también hablemos de cómo ha evolucionado la empresa familiar. Cuando ustedes arrancaron, ¿cuáles fueron los principales retos? Seguramente va a haber muchos retos de tener una empresa en pareja en términos de la toma de decisión, incluso en términos de algo que debe ser bastante complejo, y es que permanecen mucho tiempo juntos. Entonces, cuando yo permanezco tanto tiempo con la persona, ya, Carlos nos está haciendo caso. Cuando permanecemos tanto tiempo juntos, pues eso también nos trae unos retos diferentes, cómo se sigue manteniendo la pareja, cómo siguen manteniendo un espacio también con su hijo por fuera de la empresa, y qué ha pasado históricamente también en la evolución empresarial, pero también en la evolución familiar de ustedes. Voy a dar primero mi punto de vista. Yo creo que hay una cosa importante para nosotros, y es que mantenemos unos roles diferentes en la empresa. Entonces tenemos unos roles definidos que digamos que cada uno respeta, aunque muchas veces nos mezclamos y toca pues hacer cosas en conjunto, ¿no? Pero en principio manejamos cosas diferentes y nos respetamos esas cosas diferentes que hacemos. Entonces yo creo que eso es una cosa importante. La otra es, por lo menos yo, de hecho hoy estaba molestando a Marcela porque ella por las noches se acuerda de todo, ¿no? Entonces ella puede estar a las 8 de la noche metida en la cama y entonces empieza, ay, se nos olvidó esto, se nos olvidó, entonces, no es hora, me acuerdas mañana, ¿no? Entonces yo intento que después de yo a las 5, porque Marcela se demora un poquito más en la empresa porque ella, como ve pacientes, pues si el horario es hasta las 6, 6:30, entonces ella se queda acá, yo me voy con el niño, entonces yo intento desconectarme todos los días a las 5 de la tarde. Entonces a las 5 de la tarde yo intento que desde ahí en adelante no haya empresa. Obviamente habrá casos excepcionales, pero respeto mis tiempos de trabajo. Entonces, y intento que los horarios de familia y de casa sean solamente de familia y de casa, ¿no? Eso desde mi lado. No sé tú, desde tu lado. Digamos que tú hiciste varias preguntas. Entonces, el tema empresarial, como lo dijo Carlos, unas funciones separadas, con algunas decisiones en común, sobre todo de dinero o de decisiones que involucran como la estabilidad y eso entre los dos, pero funciones separadas en empresa. Eso implica riesgo. Por ejemplo, los dos vivimos del mismo ingreso, ¿sí? Eso es un riesgo grande que las familias, pues, si van a montar empresas tienen que tener en cuenta, o por lo menos en mi concepto, que soy menos aversa al riesgo. Porque si nos va mal, el hogar no tiene otro sostén, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a empresa. En cuanto a familia, ha sido bonito porque es como trabajar juntos. Digamos que yo pienso que la empresa más grande que nosotros tenemos es Martín, ¿sí? Entonces, es como que el niño tenga todo económica y afectivamente, o sea, emocionalmente, y obviamente pues la base económica para poder pagar un colegio, para todo lo que implica el sostenimiento de un niño. Pero a él también lo hemos involucrado con nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a Estados Unidos a tener un stand en una feria, pues ¿qué hacemos con el niño? ¿Sí? La primera vez que fuimos intentamos ese mes y medio meterlo allá en un colegio, no lo reciben por mes y medio. Fuimos a visitar algunos jardines infantiles y el cupo solo por un mes, ellos no van a perder el cupo de un niño que se va a recibir otro. Entonces, hijo, te toca ir con nosotros todos los días al stand. Entonces, mi amor, es que aquí tenemos un IBIX chiquito y vamos a ir todos los días a trabajar. Y él iba con nosotros y sabía que tenía que trabajar, ¿sí? Los sábados él viene con nosotros y él sabe que él tiene o se sienta a hacer tareas o tiene su clase de música pero él viene a la empresa y IBIX es de él, ¿sí? Él dice, es que IBIX también es mío. ¿Cuántos años tiene Martín? 6. Entonces es también que él está entendiendo que estamos trabajando en pro de la vida de todos, ¿sí? Entonces a veces dice, quiero, no sé, lo que sea, voy a inventar, quiero un cine este fin de semana. Mi amor, si nos va bien esta semana y tenemos pacientes, sí, pero si no entra plática no podemos hacer, porque uno trabaja para tener plática para poder comprar las cosas, ¿no? Entonces que él también entienda que uno tiene que trabajar para obtener las cosas, ¿sí? Entonces yo creo que eso de familia también es irle inculcando a él
que el trabajo da las opciones para vivir, que si uno no trabaja, pues a excepción que se vuelva mafioso, no sé, si uno, y eso que ellos saben trabaja, pero que uno quiere algo, listo, lucha por ese algo, y que a veces le va bien a pesar de poner todo el esfuerzo, y a veces no, hijo, no, esta semana, digamos la semana que hubo en noviembre, tal vez que fue paros, lluvias, o sea, que fue los diluvios y los paros, y ¿se acuerdan que salían a marchar? Que entonces la gente llamaba, mira, no, hay paros, me da susto quedarme en la calle, cancélame la cita, yo te reprogramo para cuando se acaben los paros. O sea, esas fueron casi 2 semanas en que nosotros nos afectó una cosa externa, que fue la situación. Yo también, si tengo un hijo, no me voy a salir a meterme en un trancón donde me puedo quedar en la calle con 1000 manifestantes. Yo también lo entendía cuando una mamá llama a cancelar, ¿sí? O cuando los deportistas casi todos son adolescentes. Entonces, cuando un deportista llama y dice, no, yo no voy a salir a coger bus o muchos vienen con conductor, ¿sí? Pero es el riesgo, y yo lo entendía, pero a pesar de estar aquí, a pesar de nosotros estar cumpliendo con todo, pues también hay situaciones externas que afectan, y Martín lo está entendiendo desde muy chiquito. Y a mí me encanta porque estás trayendo, que ustedes están planteando aquí, una filosofía de vida. Y eso sí que es clave en el contexto de la familia empresaria, que por cierto es una de las grandes enseñanzas para las empresas que no tienen el origen familiar, aunque la mayoría lo tengan. Sin embargo, qué importante, porque al final yo siento en eso que relatas muchos visos fundamentales y raíces profundas, súper sólidas, de por qué pueden relatar la historia que relatan, por qué pueden seguir sintiendo este gozo que están manifestando, porque también incluso, porque desde el principio, cuando escuchamos aquí el relato, pero obviamente, claro, Pau y yo hemos escuchado unos relatos adicionales, ustedes saben, nuestros oyentes, que siempre tenemos historias previas, y podemos darnos cuenta que ustedes tienen una filosofía de vida, y es una filosofía de vida que al final está relacionada con una escucha profunda, tanto del mercado, tanto de los clientes, tanto de las necesidades de esa empresa fundamental que es Martín. Y cuando uno está en esa escucha profunda, auténtica por cierto, porque no solamente la pasión de la que estaba hablando Pau hace un instante, que nos encanta sentirla, sino que es auténtico, que es coherente, que es consistente. Y creo que también ese llegar con IBIX, que inicialmente Pau dijo, yo la primera vez que escuché, yo decía, ¿qué es exactamente eso? Y resulta que uno los escucha y puede entrar en sentir el gozo que ustedes sienten, aunque no hagamos parte del negocio. Qué importante que alguien logre con algo que es bastante innovador, algo como eso. ¿Qué vas a decir? No, pues varias cosas. No, es que Martín, estaba pensando ahorita que hablábamos, Martín tiene trabajo, ¿no? Pues como decía Marcela, él nos acompaña y todo, pero su trabajo es que le vaya bien en el colegio, ¿no? Ese es su aporte a la casa. Entonces él sabe que él tiene que hacer una serie de cosas para que pues todos trabajemos, ¿no? Porque somos, como le digo, o como decimos muchas veces, somos un equipo, ¿no? Y el equipo es de 3, y ese equipo tiene que cada uno poner su granito de arena. Entonces él entiende claramente que si él nos genera problemas porque está yéndole mal en el colegio, porque nos toca ir a atender, porque nos toca ir a hacer cosas que son realmente sus responsabilidades, pues nos está quitando tiempo y nos está quitando parte del trabajo, entonces su trabajo no lo está haciendo bien. Entonces para él está claro, entonces él dice, es chistoso porque él dice, papá, pero es que mi colegio es mi trabajo es muy fácil. Entonces, listo, está perfecto que sea fácil tu trabajo, que lo veas así, pero es tu trabajo, ¿no? Entonces él con eso gana cosas, él con eso construye también cosas de él, y estamos buscando incluso hacer un emprendimiento chiquito con él, ¿no? Que él desde chiquito tenga algo que sea propio, que pueda empezar a gestionar desde ya, no importa si le da ingresos o no, pero que pues de alguna manera le empiece a generar todas esas habilidades de empresario que me gustan mucho, ¿no? Es que ustedes que han visto tantas empresas y han hablado con tanta gente, saben obviamente más que yo que la base de la familia, la experiencia familiar de empresa es súper importante. Mi tesis del MBA fue precisamente en una fundación que ayuda a muchachos de bajos recursos o desplazados por la violencia o con dificultades en general
a ser empresarios. Entonces mira que los traen, les dan hogar, les dan alimentación, les dan trabajo, les dan formación en empresa, o sea, les dan capacitación y les dan su capital semilla para que monten empresa. Y nuestra tesis de grado fue hacer el seguimiento a esos jóvenes, qué pasa con ellos a un mediano plazo. Imagínense que solamente, no me acuerdo bien, eso fue en el, no sé, mi MBA fue como en el 2011, no me acuerdo bien los datos, pero en la proporción es algo así como que solamente el 5% de esos muchachos es capaz de sacar una empresa a mediano plazo, a pesar de que se les dio todo, ¿sí? Se les dio la formación, el capital semilla, o sea, les dan todo y a pesar de eso esas empresas no perduran en el tiempo, casi todos quiebran, cierran, se van. Entonces nosotros tuvimos una asesora que es socióloga y hacíamos el estudio como emocional, digámoslo así, pero la mayoría de esos muchachos no tenían ejemplo de empresa en su familia, o sea, no habían visto la experiencia, no tenían sueños, sentarse a hablar con ellos es súper triste, ¿sí? Uno les pregunta, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú qué quieres? Los sueños no existen, no tengo sueños, ¿sí? Pues claro, eran muchachos que les habían matado a la familia o que los habían desplazado, o que han tenido violencia intrafamiliar muy fuerte, no tienen sueños, por lo tanto, si no hay sueños, no hay cómo ellos de dónde se agarren para lograr sacar adelante una empresa en un momento difícil, además cuando todos se lo dieron, que suena horrible, pero les dieron todo lo que uno cree con lo que está ayudando a una persona para que salga adelante y a pesar de eso no llega. Y es que la base estaba en su experiencia familiar, en su proyecto de vida, que la mayoría no tenían, y en esas bases socioafectivas de sueños quebrados, de un país que los expone desde muy jóvenes a cosas tan difíciles que a pesar de que tú después les des la mano, muchos no son capaces de salir de esa mentalidad de catástrofe que tuvieron desde pequeños. Entonces, yo no tuve experiencia de empresa en mi casa, ¿sí? Mis papás fueron empleados toda la vida. Mi papá entró a una empresa y de ahí se pensionó, ¿sí? Y muy bien, nos dio una vida maravillosa, ¿sí? Fue perfecto. Pero cuando yo dije, voy a montar empresa, mamá, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Pero qué vas a hacer? Y si les va mal, ¿qué hacen? Pero si tuvieron pacientes, todavía me llaman y me dicen, pero sí hay pacientes, pero este mes sí tienen plata para esto, pero sí, mamá, tranquila, sí. O sea, en mi casa es difícil entender que uno, como empresario, hay meses que le va bien y hay meses que no tiene para nada, ¿sí? Y no quiere decir que le esté yendo mal, sino que esta es una empresa, ¿sí? Hay épocas buenas, malas, regulares. Y por eso la planificación es tan importante, por ejemplo. Y esa parte de vida es básica. Y hay otra cosa importante y es que no todos nacimos para ser emprendedores. O sea, ser empleado es válido, ¿no? O sea, el que toma ese camino, esa decisión, yo creo que es totalmente válido y lo uno no es mejor ni peor que lo otro, ¿no? Eso yo creo que es importante también porque la gente a veces se esfuerza por hacer cosas que no le gusta o que no quiere, ¿no? Yo creo que hacer esto le tiene que gustar, ¿no? Yo he hecho fácilmente 10 empresas y me apasiona, me encanta el tema, me fascina el tema de sacar las empresas adelante, de estar ahí metido, de toda esa adrenalina que se siente, por eso que decía Marcela, ¿no? Es que a veces nos va bien, pero a veces nos va mal, a veces pues el niño querido de uno, el emprendimiento, pues se da uno cuenta que no es viable y pues uno tiene que tomar la decisión de cerrarlo, ya, de hacer otra cosa, ¿no? De cambiar, de estar dispuestos a que ese cambio se genere muy rápido, de no ser adverso al cambio, ¿no? De poder uno decir de un día para otro incluso darle un vuelco total a la historia y a la empresa. Entonces, todo eso es parte de ser emprendedor, ¿no? Pero no todos somos así. Entonces, yo creo que eso también es importante para toda la gente que nos está escuchando, pues es válido que seamos algunos empleados, porque si no podríamos tampoco tener empresa, ¿no? Si yo no puedo tener empleados, pues mi empresa no podría sobrevivir tampoco, ¿no? Y que le guste a uno lo que hace. Tú decías eso, yo tengo pacientes que estamos en días difíciles, lo que sea, y llega un chiquito de esos y me da un abrazo, un deportista que me dice, gané el partido, y yo, que sí, como que, claro, a uno le dan ganas. Tuve también una paciente que me dice, me hace un favor, no me toca al niño. Entonces le digo yo, mira, este no es el sitio para ti. Porque yo aquí a los niños los cojo, los consiento, los trato bien, no puedo trabajar con él sin tocarlo, me es difícil no consentirlo porque me gusta lo que estoy haciendo, pues yo creo que este no es el sitio. Seguramente va donde otros profesionales que no le tocan el niño para examinarlo y es válido también, pero no somos nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que eso también ha hecho
que la gente quiera venir, se siente en casa, está tranquila, obviamente respetamos todos los protocolos de salud, por supuesto, pero eso no implica que uno no pueda ser afectivo, que uno no pueda estar amando lo que hace, que ayer llegó mi hijo, yo estaba con paciente y entra y me saluda con unos deditos de chocolate en la mano, yo, mi amor, ofrécele a la niña que yo estoy atendiendo, ¿sí? Entonces, la niña en consulta, ¿quieres un chocolate? Bueno, déjalo para cuando termines tu consulta, pero sí, que no es la rigidez que muchas veces los profesionales de salud tenemos por nuestra formación, sino que uno en medio de todo también puede ser persona, ¿sí? Como hacer approach con la gente. Qué lindo todo lo que nos dicen. Definitivamente, como dice Anita, esto es una filosofía de vida que ustedes tienen acá y que han construido en pareja y en familia. Y bueno, también pensando un poco en qué está pasando con IBICS en este momento, hablemos un poco de eso. Cuéntenos. Y de hecho, Pau, perdóname que te interrumpa, porque yo creo que nos hemos quedado algunos de los oyentes, yo aquí poniéndome en los zapatos de ellos, porque obviamente nosotros sí tenemos la respuesta, bueno, pero exactamente qué es lo que hace IBICS, porque hemos tenido unos vistacitos. Sin embargo, yo sí quiero que cerremos, porque ya estamos cerrando, aquí nos podríamos quedar como siempre, sin embargo vamos cerrando, puntualizando más. Y de hecho, qué interesante que nos pongamos en contacto con IBICS desde el alma de IBICS, que es lo que ha pasado hasta el momento. Cuando uno se pone en contacto con una empresa desde el alma, y el alma no solamente son ustedes tres, sino también los empleados, sino también todo lo que traen en coherencia, todo este sentido de construcción incluso de país, en todo lo que mencionan, todos los aprendizajes que ponen al servicio. Sin embargo, también importante, ok, entonces IBICS ya en el hacer, como escuchamos lo más importante que es el alma de IBICS, y ahí entonces compramos la idea, yo quiero eso, sin embargo no necesariamente están entendiendo por completo qué es IBICS. Este es el momento de cerrar con esa claridad, y bueno, y siguiendo por supuesto, con lo que tú planteas. Contándonos qué está pasando con IBICS en este momento, cuál es el futuro. Sé que por acá Carlos, como buen emprendedor, también anda con nuevos proyectos, visiones y demás, también en lo social, en lo tecnológico. Entonces hablemos también un poquito de eso. Nuevamente retomemos mire, no sé, así súper claro de si usted está teniendo problemas de esto, IBICS es para usted. Entonces, si quieres yo explico qué hacemos y tú haces en qué está. Nos complementamos perfectamente. Perfecto. Entonces, esa es una muestra maravillosa de cómo han constituido equipo. Entonces, mira, ¿qué hacemos? Trabajamos, obviamente, la parte visual, exámenes visuales, exámenes de ortóptica, que es el funcionamiento de los músculos de los ojos normales, remitidos por optometría, por oftalmología normal. Pero además de eso, nosotros trabajamos niños con dificultades de aprendizaje. Les enseñamos a que sus músculos trabajen de forma precisa, por ejemplo, para leer un renglón y no saltárselo, ¿sí? Y leer y comprender. Entonces trabajamos sus músculos y su procesamiento visual, o sea, esa información que está recibiendo por los ojos, cómo la procesa su cerebro para realmente estar aprendiendo. Entonces, muchas veces los niños son remitidos a psicología, terapia ocupacional, a fonoaudiología, y el problema puede estar en el procesamiento visual. Entonces, nosotros trabajamos desde el procesamiento visual los problemas de aprendizaje. Niños que tienen dificultades en matemáticas, en lectura, en comprensión, en que son muy lentos, que se demoran mucho leyendo. Segundo, trabajamos deportistas. Entonces mejoramos habilidades como la velocidad de reacción, la respuesta refleja, la visión de la periferia. Si un futbolista va corriendo y sin tener que estar volteando su cabeza a mirar a todas partes, es capaz de pasarle el balón a un compañero que está detrás de él casi, y además ponérselo en el cálculo perfecto para que el compañero sí llegue a coger la bola. Eso es visión periférica y cálculo de profundidad, ¿sí? Un tenista que quiere ganar el set poniendo la bola a ras de malla, eso es cálculo de profundidad. Entonces trabajamos las habilidades que requieren los deportistas para mejorar su rendimiento deportivo. Y obviamente cada deporte necesita unas habilidades diferentes. No es lo mismo un golfista a un tenista, ¿sí? Bueno, trabajamos además las personas que manejan armas para mejorar puntería, para mejorar respuesta refleja, velocidades de reacción, o sea, para que a ellos no les ocurra un accidente, pero que ellos sean muy precisos cuando tengan que responder desafortunadamente con un arma. Trabajamos los conductores, porque muchos de los problemas o de los accidentes viales dependen del conductor, de su velocidad, de su capacidad refleja, de su toma de decisiones.
Entonces trabajamos esas habilidades y disminuimos los riesgos de accidentalidad. En Estados Unidos eso está medido, que se puede disminuir hasta en un 60% los índices de accidentalidad de los conductores. Trabajamos un segmento que se llama control de calidad, esas personas que están todo el tiempo revisando algo en específico para verificar que la calidad sea perfecta. Un ejemplo es que entrenamos las personas que hacen el control de calidad de los billetes del Banco de la República, ¿sí? A pesar de que todo es en máquinas, al final hay personas revisando los pliegos de billetes y eso es discriminación visual, atención visual, memoria visual. Entonces entrenamos en control de calidad. Conductores, control de calidad, manejo de armas, niños y deportistas. Yo creo que esos son los segmentos principales. Bueno, yo les voy a contar en qué va la empresa. Pues digamos que nosotros hicimos un centro inicialmente en Colombia, en Bogotá. Estamos ubicados en la 109 con 15 y allí hacemos entrenamiento visual presencial. Digamos que ya la empresa pues, ya pasó hace rato por punto de equilibrio, es una empresa rentable, está sólida. En este momento, pues digamos que ya nuestra primera sede funcionaba bien, pero queríamos ampliarnos. Entonces, ampliarnos en Colombia y pues en el resto de Latinoamérica, como pensábamos, no ha sido fácil porque el músculo financiero que necesitábamos era muy grande. O sea, abrir una sede como la nuestra, estamos hablando de fácilmente unos $200,000 o algo de ese estilo. Entonces, inicialmente pues creamos una empresa en Estados Unidos con unos socios para entrenar deportistas porque vimos que el mercado de allá era muy atractivo. Entonces, hace 2 años abrimos un centro parecido a este, aliándonos con alguien allá en la Florida, y empezamos a hacer entrenamiento deportivo allá en Estados Unidos. Pero nosotros desde hace mucho tiempo soñábamos con el tema de masificar el producto, de poder hacerlo asequible a todo el mundo, porque pues ahorita, pues, como bien lo decía Marcela, nos remiten todos los colegios de estrato 35 de Bogotá. Pero esos colegios son colegios que tienen niños con muy pocos problemas de aprendizaje, o sea, el 10% de esos niños tienen problemas, el resto no, porque pues son niños bien alimentados, que han tenido una buena estimulación psicoafectiva, que han tenido papás cariñosos, bueno, en fin, un entorno mucho más favorable. Mientras que si hablamos de los colegios de estrato 1 o 2, el 70-80% de los niños tienen problemas de aprendizaje. O dificultades, no tanto problemas, pueden tener dificultades. El Banco Mundial hace 2 meses hizo un estudio y dice que en Colombia el 70% de los niños no entiende lo que lee, y eso es lo que nosotros manejamos. Entonces, imagínense si pudiéramos llegar a esa población de Colombia, o sea, hablando de todas las escuelitas públicas, donde estamos hablando que son el 90% de los colegios en Colombia, que necesitan realmente que nosotros intervengamos para que esos niños puedan tener salto social, puedan acceder a una educación superior, en fin. Pero eso no lo podemos hacer con esa educación presencial o ese entrenamiento presencial que nosotros estamos pretendiendo. Entonces, hace 1 año creamos otra empresa, pues ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, pero hicimos otra empresa con la que desarrollamos un software que va encaminado a poder masificar el producto, a que por un fee mensual muy bajito cualquier persona en el mundo pueda hacer entrenamiento visual. Entonces, esto nos ha llevado a generar unas estrategias diferentes de mercado donde podamos, como les decía, hacer que esto se viralice, que incluso nosotros colocándole las pantallas a las personas en su colegio, en su academia, porque nos pasa lo mismo con los futbolistas, ¿no? O sea, la mayoría, el 90% de los futbolistas en Colombia son de estrato 1 o 2, y pues nosotros no podíamos llegar de esta manera a ellos, ¿no? Entonces la idea con el software es que podamos llegar a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda hacer entrenamiento visual. Súper, súper. Yo creo que uno, Anita, da por sentado, acabo de caer en cuenta que uno da por sentado los ojos. Claro, uno cree que tener gafas y ver 20/20 ya está bien, y resulta que los ojos son cerebro. O sea, no es solamente ver bien, sino procesar lo que se ve. Te pongo un ejemplo clarísimo. Tú vas conduciendo un carro, se te atraviesa un peatón, porque hay personas que, a pesar de que lo ven, hay unos frenan en seco, otros tiran el carro para un lado y otros atropellan el peatón, porque no es solamente ver, es que recibes el estímulo por los ojos, lo viste, 20/20 con tus gafas, o sin gafas, 20/20. Procesas la información, pero además tienes que tomar una decisión y una reacción motora. Entonces nosotros entrenamos todo el proceso, que veas bien, que proceses adecuadamente, que tomes la decisión correcta y que tengas una respuesta motora adecuada. Obviamente cada uno de estos procesos aplicados o al aprendizaje, o al deporte, o a la conducción, o al manejo de un arma, ¿sí?
Y a mí me encanta algo que también podría parecer obvio, y es el impacto emocional que tiene todo lo que acabas de relatar. Entonces, de verdad que la oferta que ustedes son es una oferta que cubre lo fundamental de lo que implica acompañar la integralidad del ser, y eso me encanta. Sí, y con esto entonces vamos terminando. Nos encantó haber compartido este espacio con ustedes, conocer un poco más de la historia de IBIX y la historia de cada uno también como persona, con su familia ahora, ese trío maravilloso que tienen trabajando acá también en IBIX y para la familia también. Muchísimas gracias, de verdad que hacen una labor, como dice Anita, una labor incluso social que tiene un impacto bastante integral ahora con lo que tú estabas mencionando, Marcela, que yo creo que nuestros oyentes se deben quedar con esta información para decir, por lo menos para que les dé un poquito más de curiosidad y entender, venga, yo quiero al menos ir a probar eso cómo funciona, al menos ir a ver eso cómo funciona porque estoy teniendo estos problemas o porque sencillamente quiero mejorar algunas habilidades y capacidades. Incluso estaba pensando que así como otras cosas deberían estar, otras, siempre he creído que por ejemplo la meditación debería ser algo que debería estar incluido en los pensums académicos desde los colegios, por ejemplo. Temas como estos también deberían estar incluidos incluso desde la educación, desde allá, porque al final también tenemos que desarrollar ciertas habilidades físicas que nos ayuden también en nuestros procesos de crecimiento y demás. Alguna vez vi un curso de aprendiendo a aprender y yo decía, pues madre, a mí ¿por qué nunca me enseñaron a aprender? Porque a uno le tienen que enseñar a aprender, o sea, eso es algo que debería estar como una materia en la universidad o en el colegio. Te voy a enseñar a aprender cuáles son las mejores formas, cómo se comporta el cerebro en términos de la recepción del conocimiento, cómo retener el conocimiento, y todo este tipo de cosas conjugan muy bien con todo esto que estamos hablando, porque siento que definitivamente ahí tiene que haber un trabajo desde la educación muchísimo más juicioso en ver que no solamente es ponerte un cuaderno a que vayas y leas un libro, a que vayas y hagas unas operaciones matemáticas, sino que debería haber una educación muchísimo más integral, y creo que lo que ustedes hacen aporta a esa integralidad dentro de la educación. ¿Querías decir algo, Marcela? Sí, es súper importante lo que mencionaste porque, por ejemplo, uno puede ser supremamente inteligente, pero no habla en la parte visual o no habla en la parte auditiva. Son formas de aprender. Entonces, si yo hubiera estudiado arquitectura, por ejemplo, o diseño, yo me hubiera dado un tiro, ¿sí? Y yo no creo que sea bruta. Sencillamente, mis habilidades espaciales no son tan buenas como, por ejemplo, las de Carlos, que le muestran un plano y lo identifica de una, que le pasan un cubo de Rubik y lo arma de una vez, ¿sí? Entonces sencillamente hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende escribiendo, escuchando, haciendo. Entonces mejorar esos canales de entrada de la información, no cambiarlo, porque el que es auditivo, el que es visual, pero si le pueden mejorar un poco esas habilidades de aprendizaje, entonces se le va a favorecer muchas veces. No sé si ustedes dos en la universidad tuvieron compañeros a los que les era difícil alguna cosa específica, pero ustedes los consideran muy brillantes en otra área. Sencillamente cada uno tiene sus habilidades diferentes. Entonces es lo que yo les digo a los papás: tu hijo es perfecto, pero si le mejoramos un poquito esto, para él va a ser mucho más fácil las matemáticas, por ejemplo, para entender ese procesamiento visual que depende de los ojos. Y les cambiamos la vida a los niños, ¿no? Que es algo chévere, y es ver eso, que el papá nos dice, oiga, es que mi hijo ahora es otro en el colegio. Y eso los cambia también socialmente y emocionalmente. Entonces es muy chévere porque es ver resultados tangibles con lo que hacemos, ¿no? Que eso nos llena de satisfacción realmente. Bueno, qué lindo. Ahora sí, con esto nos despedimos. Ahora sí. Y nuestra frase cala perfecto, porque hace. Pero antes de eso, ¿dónde los podemos encontrar? Redes sociales. Sí. Igual van a estar en la publicación, pero ¿por dónde los podemos encontrar? Ya nos diste la dirección. La página web nuestra es www.ibix.com. Nos encuentran también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Todos estamos como IBIX Performance. IBIX como I en inglés y BIX como un resumido de business, pero B y X, ibix.com. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, Anita, nuestra frase. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá. Y nos encanta
que hacemos juntos la diferencia desde la raíz. Gracias. No, gracias a ustedes por unir tenernos acá. sus voces para que eso sea posible. Gracias.